sé, ¿tienen más consultas? ¿Empezamos con la materia? ¿Qué quieren hacer? Yo más dudas no tengo, no. Bien. Bueno, empezamos con la materia entonces. ¿Qué, qué fue lo que vieron en teórico ahora? O sea, yo estuve leyendo las notas que subió Miguel, ¿las llegó a terminar? ¿Vio hasta el teoremita o no? Vimos hasta Sí. que toda curva regular se puede reparametrizar por longitud de arco. Entonces vieron todo. Entonces, buenísimo, esas curvas. ¿Qué son las curvas? ¿Qué entendemos por curva? Esto es importante, porque hay muchos tipos de curvas. Lo que trabajamos en este curso más que nada son curvas paramétricas. Que bueno, fue lo que definieron en clase. Paramétrica. Son funciones que van de R en Rn. Ahí va. Van de un intervalo en R, que bueno, con intervalo también incluimos todos los reales, en Rn. Y que le pedimos que sea continua. Eso se lo pidieron en teórico, sí. Sí, que sea suave. Bueno, más todavía, que sea suave. Bueno, eso, bueno, suave. O sea, que se hace infinito, básicamente. Claro, suave es finito, por las dos. Ese es un tema. Si ustedes leen el Docarmo, le dice diferenciable. Pero en una parte aclara que el diferenciable le va a llamar a suave y no a diferenciable del estilo C1. O sea, si ustedes leen diferenciable en el Docarmo, es esto, no es C1. La teoría se puede hacer en C1, pero hay que tener más cuidado. Otra cosa, si en realidad una curva paramétrica se le pide sea continua, nada más. Le vamos a pedir suave porque queremos hacer cosas con la curva, queremos derivarlas para tener recta tangente y poder hacer cálculos, pero a priori una curva solamente se pide sea continua. Y más que nada, tengo entendido que la interpretación es que todos hicieron topología acá, o saben algo de topología. No, yo no hice. No, bueno. No, Pero, yo tampoco hice. entonces les cuento por arriba. Digo, los intervalos son algo que llaman conexos, que son como que, lo pueden pensar así, son una pieza. Ustedes tienen la recta real, y los intervalos siempre cumplen que son conexos. Entonces, no importa si es abierto, cerrado, si es una semirrecta, es algo que es una sola pieza. No vale, esto no es un intervalo, digamos, son dos intervalos. Entonces, un intervalo es como una sola pieza, y lo que se cumple es que si ustedes tienen una función continua, la imagen de una pieza es una pieza también. O sea, la imagen de un conexo es un conexo. Entonces, al Y pedirle eso esa en cálculo continua, 1, ¿no? bueno, yo lo vi en topología, pero puede ser que se vea en cálculo 1. Ya no me acuerdo que se veía en cálculo 1. Entonces, al pedirle que sea continua, podemos asegurar que va a ser una sola pieza después allá, porque lo que entendemos con curva, ¿no? Una curva que es algo así. Pero es una sola pieza, no entendemos por curva esto, eso no es una curva. ¿No? O sea, la pregunta es, ¿qué entendemos por curva cotidianamente en la vida real? Una curva es algo que es como una recta deformada, digamos. Entonces, para asegurar eso hay que pedirle que sea continua. El tema que después, si queremos hacer cálculo acá adentro, necesitamos más, necesitamos que haya derivadas para tener rectas tangentes, y esas cosas. Entonces, por eso le vamos a pedir suave. De vuelta, en un principio con C1 alcanza para casi todas las cosas, pero hay algunas que necesitan C2 y C3, entonces para no meternos en esos temas, pedimos suave. ¿Tienen ejemplos de curva en la cabeza? ¿Se les ocurre alguna? Sí, la que vimos en clase de lambda, alfa de t igual coseno de t, seno de t. Ahí va, coseno de T, seno de T. Entonces, así como está puesto, no es una parametrización, porque hay que decir quién es el intervalo. 0 a 2pi, Por ejemplo, de 0 a 2pi. cerrado en 0 y abierto en 2pi. Creo que era así. Es una posibilidad. O sea, también podemos considerar el doble D, toda la recta real. No va a quedar inyectiva, pero sigue siendo una curva, porque sigue siendo diferenciable. O sea, suave, perdón. Entonces,
¿qué representa esta curva en el plano? Entonces, ustedes empiezan con t igual 0, que tienen el punto 1, 0, y después, ¿qué empieza a hacer? En un círculo. Un círculo, No, de ¿no? radio 1. De radio 1, y de sentido lo hace en sentido antihorario. A ver. Ahí va, el coseno en 0 vale 1, cuando el t empieza a aumentar, el coseno se empieza a hacer más chiquito. Entonces te empezás a acercar, pero el seno es positivo, o sea, te empezás a acercar por arriba. O sea, imaginen que eso fuese un círculo, con mucha imaginación. A ver si lo completa. Ah, es un círculo. ¿Por qué no lo completa? Bueno. O sea, esa flechita simplemente quiere decir que lo estoy recorriendo así. A términos de la curva no interesa. Pero nosotros podríamos parametrizar esto de otra manera. Podríamos hacerlo seno de t, coseno de t. Y la imagen es lo mismo. También es el círculo. ¿No? Porque digo, todos los puntos de esto tienen norma 1. Pero la diferencia es que ahora empiezo acá arriba. Y me empiezo a mover. ¿Para qué lado me empiezo a mover? Cuando t empieza a aumentar, el seno, me muevo para el otro lado ahora. Entonces, por más que la imagen sea la misma, como curvas paramétricas son distintas. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, eso sí. Entonces está. Eso es importante. O sea, que podemos tener la misma conjunto imagen para infinitas distintas parametrizaciones. De hecho, acá si tomamos y cualquier intervalo que contenga la imagen va a ser la misma. Está capaz que empieza a dar una vuelta, da 2 vueltas y termina por acá. No, pero está, digo, lo dibujo así, pues está todo junto acá en el mismo círculo. Entonces, la imagen es la misma, pero la parametrización es otra. ¿Por qué? Porque el intervalo es distinto. A lo que estoy diciendo, si ustedes toman menos 1 a 2pi más 1, la imagen, el dibujo que hacer es el mismo, pero es otra parametrización, porque el intervalo es otro. Entonces, eso es lo que después entra en gracia, lo de hacer, lo de parametrizar por longitud de arco. O sea, no solo simplifica las cuentas, sino que es como más estándar hacerlo así. ¿Conoce de otra manera? Otra forma de representar el círculo? O sea, que no sea con estas parametrizaciones. X cuadrado más Y cuadrado igual 1. Ahí va. Eso es una ecuación que representa el círculo. O sea que esto es una curva también. El tema, que no es una curva paramétrica, es una curva algebraica. Entonces, por más que es una curva, no vamos a tratar este tipo de curvas en este curso. Es una curva algebraica. O sea, curvas algebraicas son los puntos del plano que anulan esta ecuación. Son los x y que x al cuadrado más y al cuadrado te da 1. Entonces, de vuelta, gráficamente son lo mismo estas dos cosas, estas tres cosas. Pero conceptualmente son distintas. Las de arriba son curvas paramétricas, la de abajo es una curva algebraica. Entonces, las curvas algebraicas en este curso no entran, pero sepan que también se puede hacer eso. Igual usando eso puedes parametrizar por el gráfico, digamos. O sea, le llamas alfa de x, a la primera coordenada le pones x, y a la otra 1 menos x, raíz de 1 menos x cuadrado, y ahí. Bien, sí. O sea, podemos partir de la curva algebraica y pasar a la curva paramétrica. Es algo parecido a lo que pasaba en álgebra lineal 1, cuando trabajaban con rectas y planos, que tenían la ecuación paramétrica, la ecuación implícita. ¿Se acuerdan de todo ese trabajito que había que hacer? Uno podía pasar de una a otra. Es más o menos la misma historia. Bueno, otros ejemplos de curvas raras. Bueno, esta no es rara, ¿no? Pero, no sé si rara, pero a ver si se dan cuenta ¿qué curva es esta? Coseno de t, seno de t, o sea, igual que ahí, pero acá le pongo t.
O sea, ahora va a R3, no va a R2. Tanta imaginación visual no tengo. Es como una espiral igual, ¿no? Es como un resorte ahí. Ah, es como una espiral. Porque es como que las coordenadas X e Y, Agregaste una coordenada, claro, la Z. claro, el X, Y, en la coordenada X, Y se mueve en un círculo, pero aparte, en Z lo estoy levantando, de a poquito. Entonces, es como que viene acá, se levanta, pasa por atrás, sube, pasa por adelante. Una hélice sería. Claro, es como una hélice. Será bueno Bueno, tener un programa para verlo, para graficarlo. tenemos un programa, GeoGebra. Sí, pero yo ahí, no sé. O sea, sé graficar funciones normales, digamos, de cálculo 1 y de cálculo 2, ponele, pero... Pero es la misma historia, mirá, le mostramos. Pones f de t y escribís eso mismo. Coseno de t, seno de t, t. Y por alguna razón no me lo está haciendo. Hay que ponerle paréntesis por todos lados. Acá. Ahí solo lo graficó hasta 2pi, pero si ustedes le cambian el parámetro acá, le ponen 20pi, les queda más largo. Y le pueden hacer negativo. ¿Sí? De menos 20pi a 20pi. Y ahí le quedó la hélice. Entonces se grafica igual que las funciones comunes. Se escriben explícitamente lo que tienen en el cuaderno. F de t o alfa. O sea, era alfa, pero no sé cómo escribía alfa. F de t es igual tal cosa. Y se las crea. Ah, y si la querés graficar en R2 lo mismo, ¿no? Sí, Vas a GeoGebra común. pasa que GeoGebra común hace exactamente lo mismo. O sea que esto está buenísimo para eso, para ganar un poco de intuición sobre qué cosas son. Vieron que Se puede hacer, perdón, No, dale. se puede hacer que te muestre en qué sentido se recorre la curva, digamos. Sí, para eso hay que crear un deslizador, no sé bien cómo funciona. Ustedes pueden, la verdad que no sé, lo busco y se los comparto en el foro. Pueden decir que el T se mueva. O sea, hay una manera de hacer que el T se mueva y le genera un puntito que se va moviendo a medida que aumenta el T. Ah, bien, No bien. sé cómo se hace, pero lo busco y lo publico en el foro. Está bueno. Así que bueno, GeoGebra está bueno, está para los teléfonos también y todo, así que es una herramienta a tener a mano. Y es gratis aparte, no hay que piratearla ni nada. Observar que acá yo pongo una constante A, ¿qué estoy haciendo acá? Supongan que la constante A es mayor que 1. ¿Saben quién cambia el dibujo? En el radio. ¿En qué radio? O sea, como que lo O agrandás en sea, ahí el va, en el... video X. Ahí va, o sea, como que la proyección, si hicimos la proyección que daba un círculo, ahora me queda un círculo más grande. Ahí va. Otra Eso forma, porque al tomar la norma, si A es distinto de 1, cuando tomas la norma te queda más grande, ¿no? El resultado, digamos. claro, y si A es menor que 1 te queda más chico. O sea, una manera de pensarlo esto es que esto está dentro de un cilindro. O sea, yo tendría que haber dibujado el cilindro antes. Acá voy a dejar el cilindro y dibujo otra vez la espiral. Ustedes tienen un cilindro. Entonces la espiral lo que hace es dar vuelta en el cilindro. Viene por acá, pasa por atrás, viene por adelante, pasa por atrás. Entonces el A es el radio de este cilindro. Si ustedes varían el A, lo que logran es que o el cilindro tenga menor radio o mayor radio. Pero sigue siendo una espiral o una hélice. Solo que queda como más comprimida o más expandida. Y por otro lado, lo que podemos hacer es poner un B acá, otro parámetro. ¿Y eso qué haría? Otra vez, si quieren, piensen que B es mayor que 1. ¿Qué es Le lo que cambias de cambiaría? altura, ¿no? Es O como sea, cambiar el paso de la hélice, o ahí sea, va. alargarla. Ahí va, O es como sea, que... Exacto, va como más rápido ahora, digamos, sube más ahí va, rápido. va más rápido, trepa más rápido. Y si el A es menor que 1, va más lento. Ahí va. O sea, a mayor B, la espiral como que se estira, digamos, ¿no? Exacto. Eso lo podemos ver acá también. O sea, agarramos la misma curva. A ver si me lo copia, no sé. Igual f de t. Ahí va. Pero acá
No me lo copió. Coseno de t, seno de t, y acá le podemos poner 3t. Y acá le voy a poner menos 20pi, 20pi. Cambio el color. En rojo la espiral nueva, la que está como con otro b. Y pasa eso. En negra tiene el b igual 1, la roja tiene b igual 3. Y pasa eso, ¿no? Queda como mucho más estirada, no va dando vuelta tan rápido. Pero el radio es el mismo, de vuelta. Si ustedes la miran de arriba, es un círculo de radio 1, porque no le cambié el parámetro A en este caso. Se pueden probar a hacer Si lo los otro. parámetros, ¿Cómo, perdón? si los parámetros fueran negativos, ¿qué pasa? Bien, podemos probar. ¿Qué pasa si pongo menos 4t? O sea, en la última coordenada no va a cambiar nada. Menos 20pi, 20pi. Ahí está lo negro que está abajo. Que no sé por qué quedó abajo nada más. A ver. Porque puso 0. Lo que está abajo es casi la misma que la que está arriba, pero le puse menos 4t. O sea, le puse un parámetro negativo en la última coordenada. Y eso no hace nada, porque es como que en vez de ir para arriba, vas para abajo. O sea, está recorriendo al revés. En vez de subir, cuando aumentas el t, lo que haces es bajar. Claro, ahí va. Pero yo decía el parámetro que multiplica coseno y seno. Bueno, ¿Eso qué haría? ¿Como que invierte la hélice? o sea, es como que la recorres en otro sentido, a priori. FGH, J de t, vamos a probar. J de Pero t, cuando tomás norma, te va a quedar positiva, o sea que al final la longitud es la misma. eso, la norma va a quedar positiva. O sea, como dibujo es lo mismo. Eso me voy a decir. En teórico, ¿vieron cómo se llama el dibujo? La traza. La traza, ahí va. O sea, la traza es la misma. Pero la parametrización es otra. Voy a agarrar la misma que la f, pero le voy a poner menos. Menos coseno de t, menos seno de t, t. Le voy a poner otro color para que se vea. Y pongo la f. O sea, verde. Y acá está la f. Bueno, no es la misma al final. ¿Vieron? Le cambié el menos y no es la misma. Claro, ahí va, te invierte la hélice. Te pierde la hélice. Claro, es como, está bien, porque es, cuando multiplicas por menos 1 en las primeras dos coordenadas, es dar vuelta a todo el plano que sí. Claro, ahí va. No, lo que era x ahora es menos x y lo que era y ahora es menos y. Entonces, si antes empezabas en el punto 1, 0, ahora empezás en el punto menos 1, 0. Por eso es que queda totalmente opuesta, digamos. Empiezan en puntos distintos y se van complementando. Ahí tenés el ADN. Es lo que estoy pensando, si vas cambiando el menos seno, 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 te va quedando todo atorneado. O sea, cada vez que cambias uno, empezás de otro lado, o para otro sentido. O sea, entonces lo que no te cambia digamos, la traza es ponerle un negativo o un positivo al parámetro de z, ¿no? Digamos, En este caso, sí. En este caso, eso no te cambia la traza. Pero de vuelta, eso no es general, digo. Justo en esta parametrización, si cambias el b por algo negativo, la traza es la misma. Si cambias el a por algo negativo, va a cambiar. O sea, en este caso, si cambias el b, la traza siempre va a ser... No, si aumentas el b queda más estirado. Pero si cambias el b por menos b no pasa nada. Casi cambias el a por menos a, sí pasa. Te hace una reflexión en el plano que sí. ¿Alguna vez escucharon hablar de la curva de Peano? Sí, pero no sé cuál es, o sea, solo de nombre. Esta no es una curva en el sentido de la que la estamos hablando, porque no es una curva hacia infinito, pero es una curva que hace algo raro, porque es una curva que va del intervalo, voy a ponerle 0, 1, va de 0, 1, en el cuadrado 0, 1, y tiene la propiedad que es densa en el cuadrado. Para lo que no vieron topología, que sea densa en el cuadrado quiere decir que
cualquier puntito que ustedes agarren del cuadrado, la curva pasa tan cerca como ustedes quieren. Es algo que no es muy intuitivo. La que te va quedando todo como un laberinto, ¿no? Ahí va, yo tengo una foto, ahora la voy a poner, pero es eso mismo. Pero es algo que no es muy intuitivo, porque uno parte de algo que tiene dimensión 1, dimensión, si quieren, como cálculo vectorial, como lineal, tiene dimensión 1 porque es algo que está en una recta, pero después acá adentro me lo llena todo. Y el cuadrado tiene dimensión 2. Entonces son cosas raras que pasan, bueno, que la gente tuvo muchos años intentando ver por qué pasaban estas cosas. Pero de vuelta, en este caso es una curva que solo es continua, ni siquiera es C1. O sea que no vamos a ver este tipo de curvas, pero sepan que si ustedes empiezan a sacar, o sea, sacan hipótesis y se quedan simplemente con funciones que vayan de un intervalo a algo, pueden pasar cosas raras. Y el ejemplo está el de Peano. Voy a poner ahí. Como por recurrencia la curva de Peano. Ustedes tienen que construir el primer paso, que es este de esta acá. Después, este mismo dibujito lo van pegando, dado vuelta. Acá tienen otro, que es el mismo pero dado vuelta. Acá tienen otro, que es el mismo pero dado vuelta. Y así lo van pegando. Y en el límite, ustedes hacen eso infinitas veces, y llenan el cuadrado. Pero es algo que partió siempre del intervalo 0,1. Es una función que va del intervalo 0,1 en eso. Bien. Y lo puedes calcular la longitud, ¿no? Bueno, ese es el tema, que vos para calcular la longitud tenés que saber la derivada. Necesitas que sea C1. Bueno, pero si es un cuadrado y completas un cuadrado, podría decir el área del cuadrado, ¿no? Y pasa que es una curva, las curvas no tienen área. Ese es el tema, es como muy raro esto, porque, Sí. o sea, esto es una curva. Llena el cuadrado en algún sentido, pero es una curva. O sea, área tiene área cero. No tiene interior, digamos, porque es una curva. Pero tiene, o sea, en el fondo va a tener longitud infinita, si no, no puede llenar el cuadrado. Pero no se le puede calcular la longitud como la vemos en este curso. De vuelta, porque para eso necesitamos que sea C1 por lo menos, para poder, ¿no? La longitud de una curva, la repasamos. Recuerda que era la integral entre A y B de la norma de la velocidad. Entonces, si no podemos calcular la velocidad porque no es diferenciable, mucho menos podemos calcular la longitud. O sea, ahí te das cuenta que no es suave porque tiene como esos cuadrados, ¿no? O sea, como que es rectangular. Claro, digamos, en estos puntos acá, ¿viste? Y lo que pasa es que a medida que empezás a pasar los pasos, esos puntitos son cada vez más. O sea, en el último paso, es casi todos son esos puntitos. No hay casi segmentos rectos, porque cada vez que hay un segmento recto, lo que estás haciendo es agregando puntitos y separando. Eso te rompe el calcular la longitud. De ejemplos así hay pila, creo que Riemann hizo uno, hay pila de ejemplos de curvas que parten de un intervalo y te llenan el cuadrado, o te llenan todo R2. Esto lo podemos extender. Si tienes el intervalo 0,1 y llenaste el cuadrado 0,1, 0,1, podés partir de R y llenar todo de R2. Es como que vas pegando estos cuadraditos por todos lados y llenas todo de R2. Entonces tenés una función continua que va de R a R2, cuya imagen es densa en R2. O sea, cuya imagen está tan cerca de lo que vos quieras como todo. Bueno, la pregunta de Juan es buenísima. ¿Se podrá hacer esto de manera suave? Y creo que no. La verdad que no sé la respuesta, me fijo también, porque está bueno, pero creo que no. Y ahí ya tenés problemas. Entonces, ejemplos raros que tenemos de curvas. Tenemos la longitud de arco. Bien. Vamos. Creo que ya repasé todo lo que quería repasar antes de empezar de práctica. Ejemplos raros, ejemplos clásicos.
¿Alguna duda hasta acá? Por ahora todo bien. ¿Estuvieron mirando el práctico? ¿O recién lo van a mirar ahora? Sí, más o menos. Medio por arriba. Bien. Entonces, ¿les parece, no sé, empezar con el 2, por ejemplo? O sea, podemos empezar con el 1. Pero el 2 hay que se puede entregar. Entonces, si quieren empezar con lo de 2, empezamos con el 2. Sí, tiene sentido. El 1 es interesante. Si quieren lo hacemos en otro momento, yo no tengo problema. Lo que tiene el 1 es que es súper googleable. Ustedes ponen parametrización del cicloide en Google y les va a salir al toque cómo se hace. Porque es el ejercicio súper clásico. Igual les explico lo que es el cicloide. La idea es así, ustedes agarran un disco, o sea, un círculo si quieren. Agarran un círculo. Identifican un punto en el círculo. ¿Tá? No es un círculo cualquiera, sino que es un círculo, pero con un punto característico. Y empiezan a hacer girar este círculo sin deslizar. No sé si hicieron física 1 van a saber lo que es sin deslizar. O sea, no vale que patine el círculo, sino que va girando lindo. Entonces, a medida que el círculo se va moviendo, si nosotros seguimos, ¿qué le pasa a ese punto? Ese punto va a ser algo tipo, va a subir, va a bajar, va a subir, va a bajar. Claro, porque si patinas una recta, ¿no? Claro, si empieza a patinar, ese punto no se mueve. Perdón, se mueve, sí, pero te queda un círculo. ¿No? Si está derrapándose en el mismo lugar, este punto da vueltas acá y vuelve. Da vuelta y vuelve, da vuelta y vuelve, da vuelta y vuelve. Ah, no, yo pensaba como que simplemente era la recta, el eje X, digamos. Si se Ahí va, mueve el círculo. ahí va. Si solo se desliza, pero no gira, ahí te queda eso. Imagínense que lo tiran sobre hielo y patina nada más arriba, ahí el punto no se mueve. O sea, le queda la recta de abajo. Entonces la idea es que el círculo gira, patina y derrapa. Lo gira. Tiene buen agarre, digamos. Entonces, esto rojo es el cicloide. O sea, la traza de esto se llama cicloide. Y el ejercicio 1 es encontrar una parametrización de eso. De vuelta, si lo quieren hacer, yo no tengo problema, no lleva mucho tiempo hacerlo. Yo solo tenía una pregunta con eso. Cuando lo leí me pareció que capaz que era como la mitad de una elipse, pero capaz que son cosas distintas por completo. ¿Qué onda con eso? La mitad de una elipse. Claro, imagínate que o sea, tenés como la mitad para arriba y después tendrías otra mitad simetrizada hacia abajo, pero no sé si califica como elipse eso o qué. No sé si califica. Creo que sí, pero no sé si califica como elipse. O sea, yo entiendo tu idea, si acá agarrás y haces la simetría de esto, no quedó muy simétrico. Claro, puedes parametrizar fácilmente eso con la forma ahí general de una elipse, tenés que hallar los constantes, esas, los A y los B, pero... Sí, se debe poder hacer, pero me parece que te va a llevar más trabajo hacerlo así. Pero sí, tiene pinta de que sí. Les tiro un pick igual como encarar este y pasamos al 2. La idea de este Eso simplemente sería es, suave a trozos, ¿no? esta no es suave a trozos, no tenemos puntos acá. Por eso suave a trozos, digo, ¿no? ¿O no? Ah, pero es suave a trozos, no es suave en todo el recorrido. Y la idea simplemente es aplicar geometría del plano, tipo Pitágoras y cosas del estilo, y con eso sale bastante bien. Entonces, vamos a suponer que ya giró un poquito. Entonces estamos siguiendo un punto. Ese punto después sube, baja, no sé qué hace. Entonces, lo otro que queremos decir es cómo varía la X y cómo varía la Y o la Y en función de algún parámetro. Que puede ser el tiempo, puede ser el ángulo, puede ser un parámetro real. Lo más cómodo en este caso es hacerlo con el ángulo. O sea, el ángulo que va girando el círculo. Entonces, si este es el centro del círculo,
Le voy a llamar a estos puntos de acá, no sé, B. Este es el punto P que estamos rastreando, que queremos ver cómo se parametriza. Tenemos otro punto acá característico, D. Entonces, la idea es la siguiente, observar que el X este es lo mismo que la distancia de X al origen, o de X a 0, si solo pensamos en el eje X. Pero hay otra manera de escribir esa distancia, usando lo que hay acá. ¿Cómo la podríamos escribir, la distancia de 0 a X? Un triángulo rectángulo podés hacer ahí, ¿no? Entre P, X y 0, ¿o no? Px Y el origen, ahí te formas podría un ser, triángulo rectángulo. ahí va. El tema es que, o sea, sí está bien eso, pero ¿cómo lo puedes escribir a eso? Sí, no, mejor no, porque digo, está medio feo. O sea, capaz que sí que Eh, estoy pensando, si sirve. Si ¿Sí? querés, tipo, relacionarlo con el ángulo, supongo que puedes expresar esa distancia como el arco de circunferencia que se movió, ¿no? Como rodó sin deslizar, Ahí va. En parte como tenés ese eso. arquito. En parte tenés eso. Y otra cosa que puedes hacer es esto, es que es la distancia de 0 a B menos la distancia de X a B. ¿No? Tenés toda esta distancia y a eso le restás este cachito. Y lo mismo podemos hacer con la distancia ahí. La distancia de 0 a I es la distancia desde B, a ver, es la distancia del punto B que está acá abajo hasta C, más la distancia de C hasta D. O sea, este punto D simplemente es la misma altura que el punto P, pero arriba del centro. Esta de acá es fácil. Esta. ¿Cuál es la distancia de B a C? El El radio radio. del círculo. El radio del círculo. Creo que la letra decía que era 1. Radio 1. Así que esta distancia es 1. Entonces la idea es medio que trabajando con Pitágoras y eso, intentar identificar las otras tres. A esto le podemos llamar x de t si quieren directamente, porque es lo que es cómo varía la altura o la horizontal con el tiempo, con el ángulo. Bien. Entonces, por ejemplo, vamos con la distancia de 0 a b. Ahí va. La distancia de 0 a b es lo que decía el compañero hoy. No sé si ustedes vieron alguna vez que si tienen un disco que no desliza, la distancia desde el punto del piso que está en contacto, digamos, al origen, es lo mismo que este arco de circunferencia. O sea, esta distancia es igual a esto que está acá. ¿Habían visto eso alguna vez? ¿Cómo? ¿Puedes repetir eso? Bien. Digo que la distancia esta que está acá abajo, del origen hasta el punto en contacto del círculo, es igual a esta distancia. Ah, claro. Es como que ustedes acá lo empiezan a estirar, o sea, estirar no, lo empiezan a aplanar, y el fondo termina ahí. Eso es porque no desliza, es súper importante que no está deslizando. Entonces, nos alcanza a calcular esta longitud de arco. Esto es circulito. Acá teníamos el punto B, acá estaba el centro, acá estaba el punto P, y acá estaba D. Queremos calcular esta longitud que está acá. Entonces, sugerencia, esto acá forma un ángulo.
Esto empezaba acá abajo, entonces a medida que gira, el ángulo va aumentando. Le puedo llamar T al ángulo, no pasa nada. Entonces, ¿cómo puedo escribir T? Bueno, vamos a llamarle alfa. Ahora alfa no, porque alfa le llamamos a la parametrización. Vamos a llamarle tita. ¿Cómo podemos escribir la longitud de arco esa usando ese ángulo? Con senos y cosenos. Bien. Sí, el radio por el coseno y por el seno, según el caso, para X o para Y, ¿no? Ahí va. Entonces, vamos con X primero. Acá estaba X. Entonces voy a hacer un dibujo más grande del triangulito que se nos forma. Tenemos el punto P. Tenemos acá hasta C. Y este es el ángulo. Bueno, este es, en realidad no es tita menos 90, ¿no? Pero vamos a ponerle gamma. Menos pi sobre 2. Bien. Entonces, ¿cómo escribimos la coordenada X? Esto acá mide 1, porque es el radio. Como un coseno. O sea, ese de adyacente, ¿no? Sí. Entonces, el coseno del ángulo es X sobre 1. Pero X sobre 1 es X. Y ahora, ¿cuánto es el coseno de alfa? Hay una fórmula para eso, pero Que ustedes cuando lo trasladan pi sobre 2, lo que hacen es pasar de coseno a seno. Entonces se acuerdan que las gráficas de coseno y seno están desfasadas pi sobre 2. Sí, es 1 menos seno, no, 1 menos coseno, algo de eso. No, es directamente seno. A ver. Es directamente seno. Lo que estás haciendo es trasladar el coseno sobre 2. El coseno empieza así. Acá está pi sobre 2. El seno empieza acá. No, está bien, te queda menos. Menos seno te queda. Y lo que hiciste fue trasladarlo al coseno, lo trasladás pi sobre 2 para acá. Entonces te queda menos seno. Che, pusiste ahí que el coseno de gamma era X sobre 1, pero X no era la distancia entre 0 y X, justamente, no es ese lado, ¿no? Bueno, sí, vamos a ponerle otro nombre. Vamos a ponerle... Bien. Sí, está bien, X, ahí, X y va hasta allá. Que esto es... Bien, ¿era eso? Sí. Bien. Bueno, tenemos cómo escribir A en función del ángulo. Y eso nos va a ayudar para poder escribir esto. Perdón, para escribir esto. Porque hemos dicho que la distancia de 0 a B era la distancia, o sea, era lo mismo que esta longitud de arco de este arquito. Entonces sabemos cómo varía X, lo mismo podemos hacer para ver cómo varía Y. La altura Y. Eso va a ser distinto, no va a ser la longitud de esto. ¿Por qué cambiaste de X por A? Ponle otro nombre, porque o sea, es X, es lo mismo. Pero X va a ser la coordenada que queremos, y A simplemente es la proyección
Ah, el está punto acá en el bien. eje X. Entonces, uno jugando así, logra eso, encontrar estos 4 factores. Y ahí terminamos la parametrización, porque podemos escribir X en función del parámetro T, e Y en función del parámetro T, usando el ángulo. El parámetro en el fondo va a ser el ángulo. Entonces, no sé si quieren que lo termine o prefieren que pasemos al 2. De vuelta, es un ejercicio que es súper googleable. Ustedes ponen en Google parametrización del cicloide y le aparecen 3 millones de cosas. Sí, ya fue, hagamos el 2. Dale. Igual digo, si lo intentan y no les sale, pregunten. Yo prefiero, digo, pasar al 2 porque el 2 se entrega. Entonces, yo como estudiante prefería hacer el 2, no sé. Entonces tenemos esta parametrización. Dice que la traza se denomina tractriz. Entonces parte A mostrar que es una curva parametrizada diferenciable, regular excepto en ese punto. Entonces, ¿cómo hacemos eso? O sea, ¿qué quieren decir esas palabritas que están ahí? ¿Podrías intentar derivarla y demostrar que no existe la derivada en pi sobre 2? Ahí va. Estoy diciendo el chat. Acá hay un tipo. ¿En dónde, Juan Pedro? Sí, le falta una coma acá. No sé si es eso lo que decís. Sí, está. Sí, ahora que lo copié, lo voy a modificar y lo pongo bien después. Ahí va. Entonces, ¿se acuerdan qué quería decir regular? Que una curva fuese regular. Que la diferencial no se anula. Ahí va. Los puntos que no son regulares, los puntos críticos, digamos, son donde el diferencial se anula. O sea, la derivada se anula. Entonces, lo que nos está pidiendo es, primero, probar que es diferenciable. O sea, que la podemos derivar. Y segundo, que la derivada no se anula en ningún punto excepto en este. Entonces, la pregunta es, ¿cómo derivamos este tipo de funciones? Son funciones que dan un intervalo a R2. ¿Cómo se derivan? Coordenada, coordenada, ¿no? Ahí va, coordenada a coordenada. Entonces, si alfa de t es igual a x de t y de t, tenemos que alfa prima es derivar coordenada a coordenada. O sea, la prima. ¿Ese logaritmo es base E? No, bueno, no dice nada. Yo siempre que veo el logaritmo no dice nada, lo interpreto como el logaritmo natural. Sí, base E. Entonces, la primera coordenada no causa problemas. El seno es fácil de derivar. Lo que hay que tener cuidado es con la segunda coordenada. Entonces, I de t es coseno de t más, voy a poner logaritmo natural explícitamente, de la tangente de t sobre 2. ¿Cómo derivamos esto? Correr la cadena. Regla de la cadena, exacto. Entonces, el logaritmo tangente de t sobre 2. ¿Cómo nos va quedando? ¿Se animan a decirme? Uno sobre tangente de t sobre 2. Ahí va. Sí. 1 sobre la tangente de t sobre 2. Por un medio de secante cuadrado de t sobre 2, ¿puede ser? Bien. Yo no sé si todos se acuerdan la derivada de tangente. Es secante al cuadrado. La secante simplemente es 1 sobre coseno. ¿Tá? Si no se acuerdan cómo es eso, escriben tangente de x igual seno de x sobre coseno de x. La deriva. Derivan el cociente y van a llegar a que es 1 sobre coseno al cuadrado.
Porque arriba les queda coseno al cuadrado más seno al cuadrado, que es 1, y abajo les queda coseno al cuadrado. Así que es esto por 1/2, el 1/2 sale de derivar el t sobre 2 por 1 sobre coseno al cuadrado de t sobre 2. Y a eso le tenés que restar menos seno de t. No, que la derivada del coseno de t. No, esto acá no, ¿no? No, ¿Por qué? porque I de t, o sea, Ah, sí, a todo eso después sí. Sí, sí. Así que I' de t va a ser menos seno de t más 1/2 por 1 sobre la tangente de t sobre 2 por 1 sobre coseno al cuadrado de t sobre 2. De vuelta, x' no tenía problema. X era seno, así que x' es coseno. Bien, entonces la primera pregunta es, ¿esto es diferenciable en todo intervalo? Estamos trabajando siempre, esto es importante, el intervalo que estamos trabajando, ¿no? El intervalo I es de 0 abierto hasta pi abierto. ahí vas a tener problema cuando se anule el denominador. Bien, ¿y dónde se anula el denominador? Y cuando el coseno se hace 0, que si mal no recuerdo, era pi sobre 2. Ahí va. El coseno se hace En 0 este en pi caso sobre 2, y ahí no, es t igual pi. en t igual pi, claro, pero no hay problema con eso. ¿Y la tangente vale 0 en algún momento? Sí, pero no me acuerdo dónde. Y El donde seno de seno. 0. Ahí va, ¿no? Ah. Porque, entonces, Seno sobre coseno, sí. a ver, el coseno al cuadrado de t sobre 2 vale 0, si solo si t sobre 2 es igual a pi sobre 2. O sea, dentro de este intervalo, ¿no? Hay más puntos donde vale 0, pero si solo si el t es igual a pi. Como ese punto no está en el dominio, porque es abierto al dominio, estamos No buenísimos. tenemos problema. O sea que ahí no hay problema. Tangente de t sobre 2, de vuelta, tangente seno sobre coseno. Entonces va a ser seno de t sobre 2 sobre coseno de t sobre 2. ¿Y esto cuándo vale 0? No es 0. ¿Eh? O sea, cuando el seno se anula, digamos. Ahí va, cuando el seno se anula. Esto vale 0 si solo si el seno de t sobre 2 vale 0. Si solo si t sobre 2 es igual a 0. O sea, el seno también vale 0 en pi y en menos pi, pero está lejos de este intervalo. Entonces, si t sobre 2 vale 0, si solo si t es igual a 0. Y otra vez no tenemos problema, porque el 0 no está en el intervalo. Así que esos dos denominadores, que son los que podrían causar que no fuese diferenciable, en realidad no tienen problemas en ese intervalo. ¿Venimos bien hasta El acá? tema es que tenés le está restando a todo eso menos seno de t, ¿no? Está por eso digo, pero eso después va a ser para la parte de ver si es regulado o no. Pero que la parte de que es una curva diferenciable, termina acá. Sí. Sería algo así como esto que está acá arriba, las derivadas, x' de t y prima de t, están bien definidas para todo t. Definidas para todo t en ese intervalo. Z, la función, o la curva, es diferenciable. Con ese dominio, de vuelta, es súper importante decir el dominio. Si cambiamos el dominio ya no es diferenciable. O sea, si ponemos un dominio un poquito más grande, que incluya el 0 o incluya el pi, estamos en problema. Entonces ahora lo que hay que ver es que no es regular en pi sobre 2. O sea que el único punto donde esto vale 0 es pi sobre 2. Coseno Ese de... sí está en el dominio. Y ese sí te da el dominio.
lo que estoy viendo. Está bien, está bien. Seno de pi sobre 2 de 0, sí. Es la primera coordenada. Entonces, x' de t era coseno de t. Y esto vale 0, si solo si t es igual a pi sobre 2. De vuelta, siempre estamos restringiéndonos al intervalo S, ¿no? Porque hay infinitos puntos donde el coseno vale 0, pero dentro de este intervalo solo vale 0 en pi sobre 2. O sea que la coordenada de x solo se anula ahí. Por lo tanto, si hay un candidato a que sea no regular, es ese. O sea, porque en cualquier otro punto la primera coordenada va a ser distinta de 0. Ya quedó probado, ¿no? Y no, porque habría que ver a ver si efectivamente la coordenada ahí derivada te da 0 o no. O sea, hasta ahora es un candidato, pues la primera se anula. Es el único punto donde la primera derivada se anula. Pero podría llegar a pasar que la segunda derivada no. O sea, la segunda derivada me refiero a I'. Recuerden, un punto que no es regular es que alfa prima de t les queda 0, 0. Bueno, Con este argumento lo que decimos es que esta coordenada va a ser 0 solamente en pi sobre 2. La pregunta es, ¿esta también va a ser 0 en pi sobre 2 o no? ¿Se entiende? y hay que sustituir en la derivada y calcular, ¿no? Ahí va. O sea, para eso hay que verificar que I' evaluada en pi sobre 2 da 0. A eso se lo dejo a ustedes. Una pregunta. Sí, ¿Regular no era que la norma de la derivada fuera 0? no, regular es que nunca vale 0. Nunca 0. Y como es una norma, en el fondo digo que la norma valga 0 es que la derivada vale 0. Porque ¿te acuerdan que la norma vale 0 si solo si el vector es el vector nulo? Entonces pedir norma 0 es lo mismo que pedir que la derivada sea 0. Cierto, estoy bobo. Que bueno, el argumento sería algo así. Con esto acá arriba, vemos que si hay algún candidato a que no sea regular, es ese nada más. Porque para cualquier otro t en ese intervalo, la primera coordenada va a ser distinta de 0. Lo que hay que verificar es, bueno, que en ese candidato, en ese t, la segunda coordenada se anula o no se anula. Eso es lo que hay que ver. Es como que esto te prueba que hay uno, y esto te prueba la unicidad. O sea, es ese punto y no hay otro. Pero por eso, entonces, una vez que verificás que I' de pi sobre 2 es 0, ya quedó probado la parte A. Sí, ahí ya termina. ¿No? Sí. Bien. ¿Dudas sobre esto? Dos por seno te daba seno del doble del ángulo, ¿no? Esa era la Sí. fórmula. Seno por coseno, ¿cómo? Pará, pero entonces... Claro. No, en general, digo, hay una identidad que decía seno de 2 del doble del ángulo, era 2 por seno del ángulo por coseno del ángulo. Quiero ver si puedo usar esa. Seno del doble del ángulo. Sí, había algo de eso, porque seno de x más, o sea, sale de la general, ¿no? Seno de x más y, para cualquier xy, en particular son iguales, te queda 2x. Hay algo de eso. No me acuerdo cuál es, pero lo buscamos, rapidito. Estaban identidades trigonométricas, salta al toque. Y todas estas las podemos usar para el ejercicio sin probarlas, ¿no? Sí, sí, sí. Otra. No, eso lo pueden usar. Aparte son 1.000.000, si te pones a probarlas todas, acá están. Seno de x más y, seno de x coseno de y, más coseno de x seno de y. Entonces, si x e y son iguales, nos queda seno de 2x. Entonces nos queda 2 seno de x coseno de x. Bien. Pero acá está la que estábamos usando hoy. Coseno de, bueno, es al revés que esto, era x menos pi sobre 2 es igual a seno de x. Igual funciona porque recuerden que el coseno es una función par. Entonces, si ustedes cambian esto por un negativo, o sea, por el negativo de esto, la identidad sigue siendo cierta. Pero nosotros pusimos menos seno. No seno. Entonces estaba mal, era seno positivo.
A ver, no, también es menos seno, porque hay que cambiar los dos parámetros. No, es seno. Lo que digo es esto. Esto que está acá, como el coseno es par, es lo mismo que el coseno de menos pi sobre 2 menos x. Pero esto es coseno de x menos pi sobre 2. O sea, por distributiva. Entonces el coseno de x menos pi sobre 2 es el seno de x. Esto acá es porque el coseno es par. Así que arriba era seno positivo. Ahora subo y lo corrijo. Pero es igual en el ejercicio 1, digamos. Sí, esto es en el anterior, pero lo voy a corregir para que quede bien. Estaba por acá. La borro y lo pongo con rojo para que se entienda dónde cambié. Cambio. Yo después le subo estas anotaciones y le subo el video también, pero trato de que quede bien marcado dónde es que cambió. Bien. Entonces la parte A es eso. O sea, la cuenta que queda para hacerles es verificar esto. Verificar que lo que acabamos de calcular de arriba, y prima, que estaba acá, cuando lo evalúan en pi sobre 2, vale 0. Bien. Veamos la parte B. La parte B nos dice, la longitud del segmento sobre una recta tangente a la tractriz entre el punto de tangencia y el corte con el eje Y es constante igual a 1. Así como está escrito no se entiende nada, hay que interpretar un poquito geométricamente qué es eso. La tractriz, ¿cómo se vería la traza, digamos? Vamos a graficarlo, ya que tenemos GeoGebra. Y nos ponemos a dibujarla acá cualquier cosa. Porque sí que estamos en R2 ahora. De vuelta. Entonces, f de t era seno de t coseno de t más logaritmo de la tangente de t sobre 2. Entre 0 y 2pi, no, 0 y pi. Pero 0 y pi abierto. Como, bueno. Con el eje Y era el corte. No se corta nunca, ¿no? No he cortado nunca por eso, pero pregunta lo de la altura. Vamos a ver, déjame cambiar el color a esto y lo copio. ¿Dónde está el color? Acá. Color. O sea, acá estamos viendo lo que acabamos de ver. En pi sobre 2, que es el punto este, no es regular, porque hay un piquito. En el resto es regular. Regular y diferenciable. Es una curva suave en el resto. Justo en 0 y en pi es donde se va infinito. O sea, esto sigue. Pero va de 0 a pi, ¿no? De 0 a pi. Y ahí no está graficado los valores de, por ejemplo, no sé, sí, entre 0 y pi. No están todos, ¿no? Sí, están todos. Ojo que esto no es el gráfico de una función. O sea, acá no estamos viendo el dominio. Porque la función va de un intervalo a R2. Esta simplemente es la imagen de la función. O sea, no es el gráfico, sino que es la imagen. O sea, el gráfico va a estar en R3. Sería ver esto arriba de otra coordenada que solo vaya de 0 a pi. Bien, o sea, no es el gráfico de la función, sino que simplemente es la imagen de la función. Esta es la tractriz. Voy a poner más zoom porque no importa tanto. Buenísimo. Una pregunta. Sí. ¿Podés poner ahí en GeoGebra en la imagen de 0 y pi para ver de dónde a dónde es que va? Para ver un poquito en dónde está acotada esa curvita.
sea, Como la imagen de 0 a pi. o sea, ¿dónde es la traza solo de 0 y pi, digamos? ¿O es todo el dibujo? Es todo el dibujo es la traza de 0 a pi. O sea, en 0 y en pi te queda que se va más infinito. Porque te acuerdas que es el tema de este La que velocidad aumentaba. en 0 y en pi tenés problemas acá en tangente. Sí. Porque tangente de 0 es 0, pero cuando vas al logaritmo se te da menos infinito. Tangente de pi te da más infinito, cuando le aplicas logaritmo te da más infinito. Entonces, en 0 te vas para abajo, en pi te vas para arriba. Ok. Y en pi sobre 2 estás acá, justito. La derivada, ahí tenemos problemas. Bien. Entonces, parte B. Dice la longitud del segmento sobre una recta tangente a la tractriz, o sea, recta tangente acá, entre el punto de tangencia, vamos a llamarle, no sé, T por punto de tangencia, y el corte con el eje Y es constante igual a 1. Entonces, es como acá tenemos recta tangente. Y lo que nos dice que el segmento de recta que va de esta recta tangente a la que corta el eje Y, esa longitud es 1, para cualquier punto. ¿No estaría por el otro lado la recta verde? Por abajo, sí, puede ser. Ahí como que lo corta, ¿no? Sí, sí. Ahí. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? O sea, ¿qué es lo primero que habría que hacer? ¿Qué Igual ahí a podríamos simple vista no parece que sea uno, ¿no? Es raro. hacer? Claro, esa es la idea, que no es algo muy intuitivo. Pero ¿qué pasa? Que acá las rectas tangentes son cada vez más verticales. Cada vez más verticales. Y la gracia es que vamos a probar que siempre la distancia entre el punto y el corte del eje Y va a ser 1. Que vos mirás en el dibujo y hacer este punto es el único que te crees. Distancia 1. El resto no pareciera. Pero ¿qué es lo primero que tendríamos que hallar? O sea, nos pide la longitud de segmento sobre una recta tangente entre el punto de tangencia y el corte con el eje Y es constante igual a 1. Capaz que la longitud entre el punto de tangencia y yo qué sé, el eje X. Bien, pero... Bien, o sea, eso es lo que tenemos que hacer, pero ¿cómo lo podemos hacer? Una integral. Una integral... La longitud la habíamos definido como una integral. Bien, ¿No se puede perfecto. tratar de ver a la traza como la gráfica de una función? Ponele, si te fijas solo desde igual 0 para arriba, eso es la gráfica de una función de 0, 1 en R. Y ahí puedes derivar y hallar el coeficiente angular y haces todos los chiches, ¿no? Esa es la idea, o sea, vos podés hallar la recta tangente. De esa misma manera, la recta tangente, necesitas un punto y un vector director. Como en la parte A probamos que la derivada de eso existe para todo punto, excepto en pi sobre 2, entonces tiene vector director. Por eso marqué recta tangente, como que el primer paso es hallar recta tangente, genérica, para cualquier punto. Entonces después vamos a querer parametrizar esa recta tangente desde el puntito que va, el punto de tangencia hasta que corta el eje Y. Y ahí tenemos una parametrización de la longitud del segmento, perdón. Una vez que tenemos la parametrización, podemos calcular la longitud. ¿Se entiende Claro. cómo es el camino? Una vez que tenemos el segmento le calculamos la integral. Claro. Entonces, ¿cómo son las rectas tangentes? O sea, las rectas en general, ¿cómo son en lineal? En el eje lineal es... Coeficiente angular por la variable, digamos, más una constante. Sería poner R. Y claro, y el coeficiente angular es la derivada. Claro. La O sea, pendiente es la derivada, digamos. De cálculo 1, si quieren, ¿no? Es un punto que pertenece... Del Va liceo, a ser, te diría. o sea, va a ser el punto de tangencia que llamamos T.
más un parámetro por un vector director. Y el vector director va a ser la derivada. Ahora, ¿cuál es el punto El de la TS, T0? el TS te va cuando haces la restita, digamos, ¿no? O sea, si agarras los puntos, si querés ver o sea, la norma de la diferencia, el T es lo primero que se te va. Eso no. La norma de la diferencia de quién es, perdón. De T y el puntito, digamos. O sea, no lo vas a calcular así agarrando los dos puntos y viendo la norma de la resta. No, en realidad iba a parametrizar el segmento y calcular la longitud como se definió arriba. O sea, como la integral de la norma de la derivada. Ok. En realidad T es un punto genérico, ¿no? O sea, no lo puedes determinar, ¿no? Claro, esto va a ser un alfa de t, lo único que sabes es de t0. O sea, esto es para algún t0, es el alfa de t0, que tiene cierto vector director, que las derivadas, cálculo 1, vemos que nos queda tangente. Acá tendríamos el vector alfa prima de t0. Entonces, luego moviendo este parámetro t entre todos los reales, tenemos toda la recta tangente. Claro, yo lo que te digo es que ese T mayúscula, digamos, no hay que determinarlo. Porque No, en no, es algo realidad genérico. es Claro. genérico, digamos, a cualquiera. Sí. Entonces, conocemos alfa, porque tenemos la parametrización. Conocemos alfa prima porque la acabamos de hacer. Lo que uno después tiene que plantearse es cómo restringe el dominio para que le quede el segmento deseado, o sea, el segmento que va desde T hasta el córtico del eje Y. Voy a escribirlo así. La recta tangente a un punto T igual alfa de T0, o sea, el T0 está fijo, es R de T igual el punto que pertenece a la recta más un parámetro por vector director. Haces la integral hasta el primer punto donde y es igual a 0. No, pero y igual 0 no, y es igual 0 capaz. No, porque vos querés que el corte con el eje Y. Sí, tiene toda la pinta de que hay que hacer eso. Para determinar cuál es el T. Cortas acá, te fijas cuando la coordenada X vale 0. Entonces ahí despejaste el T. Ahora no entendí esa parte. O sea, lo de la integral sí porque es la longitud, pero ¿por qué? No, porque digo, esto así como está con TNR, es toda la recta tangente. Digamos, es esto verde, pero sigue hasta más infinito y menos infinito. Pero vos no querés la longitud de eso, vos querés la longitud solo de este pedacito. Entonces, vos tenés que encontrar para cuáles parámetros estás en ese pedacito. Entonces, uno va a ser T0, porque estás ahí. La pregunta es, ¿cuál es el otro parámetro que hace que cuando estás en ese punto? ¿Cómo hallamos ese parámetro? Bueno, forzás a que la coordenada X valga 0. Te fijas cuál es el T que hace que la coordenada X valga 0, y ahí tienes el parámetro. Pi sobre 2, ¿no? Bueno, no sé, habría que hacer la cuenta, ¿no? Primero hay que calcular esto. Ah, no, pará. Pi sobre 2 no, pi. Porque seno de pi es 0. Pero ojo que es todo esto, ¿no? Es alfa de T0 más T por alfa prima de T0. O sea, la coordenada de X son vectores. Hay Ah, dos no la coordenadas. coordenada X de la curva. No, la Digamos. coordenada de X de la recta tangente, claro. Porque vos querés, Ah, vos estás moviendo la recta tangente. Entonces después lo igualás como un sistema de coordenadas, de ecuaciones y... Exacto, eso sí. Acá estaba alfa. Entonces alfa de T0 va a ser seno de T0, voy a ponerlo así, coseno de T0 más el logaritmo natural de la tangente de T0 sobre 2. Y alfa prima de T0 era coseno de T0 menos seno de T0 más 1/2
lo voy a poner así, secante al cuadrado. Recuerden que secante es 1 sobre coseno. Entonces secante al cuadrado sobre tangente de No, t0. sobre no, por, ¿no? Por secante sobre tangente. Porque la secante es 1 sobre coseno. Esta es la secante al cuadrado. Ah, claro. Está bien, está bien. No está bien, o sea, eso a mí también me reconfundía. O sea, siempre dije 1 sobre coseno y después entendí que se decía secante y bueno. Entonces, tenemos todo para escribir la recta tangente. R de t, ¿quién va a ser? Le voy a hacer ya todo de una. Va a ser seno de t0 más un parámetro t por, por coseno de t0. Esa es la primera coordenada. Y en la segunda es coseno de t0 más el logaritmo de la tangente de t0 sobre 2. No, no es por la derivada. Por eso. Primera coordenada más t por la derivada. O sea, la primera coordenada de la derivada. Ah, está bien. No. Ya Sí, estoy escribiendo mareado. todo de una, pero... Bien. Entonces esto más t por la derivada de eso, que no sé si va a entrar ahí. No, porque yo me confundo porque, claro, es una recta en R2, no en R1. Sí, en R2. O sea, en R1 hay una sola recta. Que es Claro. la recta, digamos. Corre todo. Entonces más t por esto que está acá. Menos seno de t0 más 1/2 por la secante al cuadrado de t0 sobre 2 sobre la tangente de t0 sobre 2. Entonces, Ahí lo que importa nomás es la primera coordenada, igual, ¿no? Al menos para esta parte de hallar dónde corta el eje Y. sí. Entonces, si I es igual a R, tengo toda la recta tangente, de vuelta. Toda la recta tangente entera. Pero yo no quiero eso. O sea, yo quiero parametrizar solo el pedacito que va desde el punto de tangencia al eje Y. Entonces, claro, yo como decía compañero recién, ¿cómo calculamos el t, o sea, el parámetro t, para el cual estoy en el eje Y? Tienes que anular la coordenada X, ¿no? Claro, la primera coordenada tiene que ser 0. Porque en el eje Y sabemos que la primera coordenada es 0. Entonces, Entonces lo igualás a 0 y ahí va, voy a escribir así. allá la raíz, digamos, de esa función. La recta tangente. La recta tangente. Corta el eje Y cuando seno de t0 más t, más t por coseno de t0 es igual a 0. Es decir, la primera coordenada es 0. Y yo lo que quiero hacer es despejar el t. O sea, yo quiero saber a qué tiempo o a qué parámetro es que se da eso. Va a haber uno solo, ¿no? Porque son dos rectas. Esto es una recta, el eje Y es una recta. Dos rectas, si se cortan, lo hacen en un único punto. Entonces, si es que se cortan, va a haber un único t que funcione. Ahí va, entonces, acá despejamos. Que va a ser menos seno sobre t0 sobre coseno. ¿Y esto quién es? Tangente. La tangente. Entonces, menos la tangente. Entonces, tengo los límites de integración ahora, para poder hacer la longitud de arco. Porque voy de Pará. t0, ¿sí? Repasando, acá lo que acabas de hacer es ver dónde se anula la coordenada X para ver el punto de corte con el eje Y, digamos. Claro. Y ahora necesitas hacer la integral para calcular la longitud. Sí. O para probar que es 1, mejor dicho. Déjame, voy a hacerlo así. Voy a hacer otra vez el dibujito. Para que se entiendan qué estamos haciendo. Tenemos un punto genérico ahí, que es, le llamé t hoy, pero simplemente era alfa de t0.
Entonces, en ese punto tenemos un vector director, que es alfa' de T0. Y lo que hicimos fue hallar la recta tangente, que pasa por ese punto. Entonces, la recta tangente que pasa por ese punto, ahora la corro, va a ser, a ver, horrible. Sí, va a ser algo así. Imagínense que es tangente. Entonces, esto fue lo R de T que hallamos, que era alfa de T0 más el parámetro por alfa' de T0. Pero nosotros no queremos toda la longitud de esa recta, queremos este pedacito, del que va de acá hasta que corta el eje Y, nada más. O sea, restringís R a 0 menos tangente de T0. O menos tangente de T0 a 0. Ahí va. Entonces lo que acabamos de hacer es ver cuál es el T que pasa eso. Digamos, el corte se da en, no sé, T1, que es menos la tangente de T0. O sea, fue la cuenta esta que hicimos. Anulamos la coordenada de X y encontramos dónde llega. Y este punto es fácil, el T. Es como decía el compañero, nosotros venimos acá. ¿Cuándo me queda alfa de T0? ¿Qué T tengo que poner? ¿Cómo, perdón? O sea, Cero, yo vengo, ¿no? ahí va, yo estoy en esta ecuación de la recta. ¿Cuál es el T que tengo que poner acá, el T, para que esto me quede alfa de T0? Es 0. El 0. ¿Está? Eso siempre es así, porque la recta es tangente en T0, en alfa de T0, perdón. Entonces siempre en 0 estás en ese punto. O sea, siempre que esté parametrizada así, ¿no? Entonces, ese punto, el punto de tangencia, se da en T igual 0. Entonces, esto es lo que nos dicen los límites de integración para calcular la longitud. Vamos de 0 a menos tangente de T0 o al revés, de menos tangente de T0 a 0. Hay que ver bien. Pero vos ahí le pusiste T1 igual menos tangente, ¿no sería T0 igual 0? ¿O no? Nada que ver. No, le llamé T1 porque ya había otro T0 en juego, pero Ah, me es, confundí con es otro tiempo. O sea, no quise poner T0 porque estaba el T0 que era el punto. Entonces, otro tiempo distinto. Entonces está la longitud ahora. ¿Qué va a ser? Va a ser la integral entre 0 y T1 de la norma de R' de T. O sea, R' es la recta tangente. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Y esa integral es media huevo. Ahí va, acá arriba tenemos R de T. Entonces hay que derivar eso y calcular la norma. Tengan en cuenta que cada vez que aparece T0 es constante, ¿no? Cuando deriven, esto se va, esto se va, esto se va, porque T0 es constante. Simplemente le va a quedar esto en la segunda coordenada y esto en la primera coordenada. Después, bueno, tienen que calcular la norma de eso y después integrar eso. Y ahí van a tener la longitud. O sea, lo que en el fondo lo que tienen que probar es que esto vale 1 siempre. O sea, no importa quién es T0. Para todo T0, o sea, para todo punto de esa tasa, esa longitud vale 1. Esto hay que probarlo. Perdón, ¿podrías mostrar un poquito más arriba? Sí, ya subo. Diga más. Un poquitito más. Por Ahí ahí. va, gracias. Sí. Entonces, ¿dudas sobre esto? O sea, entendí eso, pero igual tipo siempre podés acudir a la norma euclidia, ¿no? Porque vos tenés tipo los dos puntos y podés hallarlo como raíz de, ¿no? Sí, Sin también. pasar por la integral y todo eso. Sí, lo puedes hacer así también, sí. Si O querés sea, es tipo integrar. la distancia entre dos puntos.
porque los conoces, o sea, es la intersección de la recta y el eje Y, y el otro punto está en la curva. Sí, sí, estoy de acuerdo. Ahora, empieza ahora clase de función de variable compleja, así que yo voy yendo. Dale, Nos vemos. nos vemos. Chao, nos vemos. Ahora, solo me queda una Chao. duda sobre esto, ¿sabes? Sobre el signo de T1, porque tangente va a ser positivo en 0pi, ¿no? Entonces nos queda al revés acá. Nos queda de T1 a 0. A ver. Claro, ahí va, está, era eso mi duda. Sí. O sea, tiene que ser positivo. Si te queda negativo es porque pusiste mal los Claro, cosas. La longitud siempre es positiva. claro, tomás el valor absoluto de la que sea. De otra manera es eso que decían, es hacer de la norma euclídea de... Estoy borrando donde no era. De T1 hasta 0. La norma euclídea de la diferencia de los puntos. Uno era R de 0, que es el punto de tangencia, menos el punto donde corta, que es T1. Esa es otra forma, capaz que esto es más fácil, sí. Conocemos los dos puntos, la diferencia me da la longitud. Yo decía como para evitar la integral, ¿no? Porque tipo, la integral de una norma, tipo, te queda la integral de una raíz, y eso puede Sí. ser medio complicado. Yo creo que sí, esto va a ser lo más accesible, estoy de acuerdo. Igual no te queda todo constante la integral esa, correcta, ¿o no? Porque Sí, cuando derivas, tipo, sí, te queda todo constante, sí. O sea, sale todo para afuera y tenés que ver que todo esto te da 1. Sí, porque tenés solo constantes por t tenés, ¿no? Lo que decíamos, esto se va, esto es una constante por t, cuando derivás, te queda la constante, esto se va porque está sumando, esto es una constante gigante por t, cuando derivás, entonces te quedan Ahí va, cosas ahí. constantes. Hay que operar un poco acá, ¿no? Para decir que la norma de esto te va a tener que dar, tenés que manipularla un poquito para que quede lindo. O sea, pero sí, va a salir todo para afuera de la integral y después integrás nomás. Después simplemente te queda T1. Pero está, las dos maneras están buenas. Como ustedes quieran, las que les resulte mejor, ambas son válidas. Bien. Entonces nos vemos la que viene. Aprovechen si tienen dudas, hacerlas en el foro. Yo voy a tratar de mirar 2 o 3 veces por semana el foro. Digo, para que no esperen hasta el lunes que viene para sacarse las dudas. O sea, que tienen dudas en los ejercicios, pregunten que vamos a estar mirando. Bien. Bueno, nos vemos entonces. Pasen bien. Arriba. Nos vemos. Chao, gracias.